Días atrás subí la primera parte de las selecciones que sí se han clasificados a los mundiales sub-20, pero no a mundiales adultos, donde solamente incluía selecciones que participaron en una sola ocasión en el mundial juvenil. En este video les traigo la segunda parte de esta saga, si la quieren llamar así, de este canal, en donde incluiré a selecciones que han participado en 2 oportunidades en este torneo. Ya sin nada más que decir, comencemos. La primera participación de esta selección fue en la edición de 1979 realizada en Japón, donde se ubicó en el grupo 4, junto con Uruguay, la Unión Soviética y Hungría. Debutó perdiendo por goleada de 5-0 ante Uruguay. Luego volvió a perder, esta vez ante la Unión Soviética por 3-0, y finalmente, perdieron ante Hungría por 2-0, quedándose en el sótano del grupo sin puntos, y ubicándose en la penúltima posición de aquel torneo, solo por detrás de la peor selección de ese mundial, Indonesia. Su segunda participación tardó muchísimo tiempo, 38 años para ser más preciso, volviendo para la edición del 2017 jugada en Corea del Sur, donde se ubicó en el grupo A, junto con la anfitriona Corea del Sur, Inglaterra, y Argentina, grupo bastante complicado por si me lo preguntan. Debutó perdiendo ante la local Corea del Sur por 3-0. Luego empató 1-1 ante Inglaterra, llegando con posibilidades para su último partido ante Argentina. Lamentablemente, perdieron por goleada de 5-0 ante la albiceleste, que, por cierto, de esa generación salió el hoy delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Volviendo a Guinea, finalizaron en el último lugar del grupo con un solo punto, y ubicándose en la penúltima posición del torneo, solo por detrás de Vanuatu, que ya vimos en la primera parte. La Vinotinto se clasificó por primera vez, para la edición del 2009 realizada en Egipto, donde se ubicó en el grupo B, junto con Nigeria, Tahití, y España. Debutó muy bien, esto tras derrotar 1-0 a Nigeria. Luego goleó y aplastó a Tahití 8-0, y finalmente, perdieron 3-0 ante España, terminando en el segundo lugar del grupo con 6 puntos, clasificándose a los octavos de final. Tristemente su sueño terminó allí, tras perder 2-1 ante Emiratos Árabes Unidos. Por cierto, de esta selección saldría el próximo goleador que tendría Venezuela en años posteriores, Salomón Rondón. La Vinotinto finalizó en la mitad de la tabla del torneo, en la posición 12. Tuvo que esperar casi 8 años para volver a jugar en un Mundial Sub-20, esto para la edición del 2017 en Corea del Sur, y vaya que les iría muy pero muy bien. Se ubicaron en el grupo B, junto con Alemania, Vanuatu, y México. Debutaron derrotando 2-0 a Alemania. Luego golearon 7-0 a Vanuatu, y finalmente, le ganaron 1-0 México, terminando con puntaje perfecto de 9 puntos liderando el grupo, y clasificándose a los octavos de final. En dicha fase, se medirían ante Japón, duelo que en 90 minutos terminó sin goles, por lo que en tiempos extras se definiría el boleto para cuartos de final. Ya en ese tiempo suplementario, Venezuela anotó el gol del triunfo con el que lograron sobrepasar lo hecho en 2009, cuando una selección asiática los eliminó en aquella ocasión, y, aquí, curiosamente, eliminó a una selección asiática para poder pasar de fase. Venezuela. 107 minutes gone, and it might just be the goal that takes them into history and the quarterfinals for the first time. Finally, a goalkeeper is beaten. Terrific header from the set piece. Beautifully. En cuartos de final se enfrentaría ante Estados Unidos, partido que, al igual que el anterior, se iría a tiempos extras para definir a un semifinalista. En esos tiempos extras la Vinotinto derrotó 2-1 a los estadounidenses, clasificándose de manera histórica a semifinales. En esa fase, se medirían ante Uruguay, selección que por cierto, tenía en sus filas al hoy mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde.
El partido finalizó 1-1 tanto en los 90 reglamentarios, como en los 30 suplementarios, por lo que se definiría a un finalista por medio de la tanda de penales, misma que a la final ganaría Venezuela, llegando a la final del torneo. Vamos, vamos. Ya en la final, tristemente perdieron 1-0 ante Inglaterra, en un encuentro en el que inclusive en el segundo tiempo pudieron haberlo empatado, pero Peñaranda falló el lanzamiento penal. Al menos esta gran generación puede presumir el ser subcampeones del mundo, cosa que no muchos pueden hacer. Finalmente, sí, digo finalmente porque este será el último caso que veremos en esta segunda parte, es Tahití. Esta selección se clasificó por primera vez a este torneo para la edición del 2009 en Egipto, donde se ubicó en el ya mencionado Grupo B, junto con España, Venezuela y Nigeria. Vaya que les iría del carajo, ya que apenas en su debut, España les aplastó por 8-0. Luego, como ya vimos, Venezuela también los goleó, 7-0, y finalmente, su martirio terminó con otra goleada más, esta vez ante Nigeria por 5-0, terminando, no solo en el fondo del grupo sin puntos, sino que también se fueron sin anotar gol, y fueron la peor selección de aquel torneo. Su siguiente participación tuvo que esperar casi 10 años, y fue para la última edición realizada de este torneo, la del año pasado 2019 llevada a cabo en Polonia. En esta ocasión, Tahití se ubicó en el grupo A, junto con Senegal, la local Polonia, y Colombia. Perdió en su debut, 3-0 ante Senegal. Luego caerían 5-0 ante la anfitriona, y finalizaron su participación con otra goleada, esta vez de 6-0 ante Colombia, terminando en el sótano del grupo sin puntos, de nuevo, sin anotar un solo gol, y siendo la penúltima del torneo, solo por delante de la peor selección de dicha edición, Honduras. Ay, Honduras, siempre haciendo el ridículo en estos mundiales. Como vieron, solo fueron 3 casos, 3 selecciones, de las cuales, solo a Venezuela le fue bien, y vaya que muy bien. En tanto las otras 2, la verdad decepcionaron y tuvieron participaciones pésimas y para el olvido. Me gustaría dejasen su opinión al respecto de estos casos en la caja de comentarios, con gusto les leeré sus opiniones. Solo me queda pedirles que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Daniel898. Twitter, @DaniEspinal5. Instagram, @Daniel898 2020. Y por si me quieren escribir algo en privado para alguna colaboración o consulta, háganlo a mi correo personal. Todo lo anterior se los dejaré aquí abajo en la descripción de este video. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes Daniel898.